Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con este seminario. Una disculpa, estábamos terminando una clínica de parálisis facial muy interesante. Entonces vamos a ver qué es la diabetes mellitus como tal en medicina tradicional china, ¿vale? Entonces, en medicina tradicional china, este padecimiento, esta enfermedad como tal, ya la conocían 400 años antes de Cristo y le habían dado el nombre de síndrome Xiaoque, ¿no? Entonces, el síndrome Xiaoque como tal era el nombre al que se le daba diabetes, a la enfermedad de la diabetes. Posteriormente fue cambiando al nombre de diabetes mellitus y las diferentes etiologías que hoy conocemos. Recordemos que los chinos, pues en esa época, 5000 años antes de Cristo, no tenían tomografía, no tenían estudios de laboratorio, estudios de imagen para saber qué afectación había dentro del organismo. Posteriormente ya ellos empezaron a ver diferentes alteraciones, la mezcla de la medicina alópata y la medicina tradicional china, bueno, dio auge a saber un poco más sobre esta patología. Sin embargo, no estaban tan perdidos porque también reconocían que el páncreas era una de las afectaciones que tenía este tipo de síndrome. La diabetes fue nombrada por el médico británico Thomas Williams en 1672 y significa orina dulce. La medicina china reconocía esta enfermedad en el año 400 a.C. en el clásico interno del emperador amarillo, Huang Di Neiji, junto con las descripciones de los síntomas más típicos: la sed, que es polidipsia; el hambre, que es polifagia; la emaciación, que es el adelgazamiento. Actualmente contenemos 4 síntomas que nos indican una posible alteración diabética. ¿Cuáles son estos 4 síntomas? Pues las 4P: polidipsia, tomar mucha agua; poliuria, orinar mucho; polifagia, comer mucho; y pérdida de peso, las 4P. Anteriormente se le llamaba triada diabética, que era polidipsia, polifagia y poliuria. Sin embargo, ya no se le llama así, ya es un conjunto de 4 síntomas para saber qué es el paciente diabético. Los médicos chinos llamaron a esta enfermedad Xiaoque, que significa emaciación y sed. Este fue el nombre utilizado hasta que se formó la definición moderna de diabetes. Varios médicos de la medicina tradicional china aportaron sus conocimientos a esta enfermedad. Wang Tao, un funcionario de la dinastía Tang, sugirió que se probara la orina de los pacientes con el fin de ayudar a diagnosticar la diabetes y controlar su progreso. También dijo, que comer páncreas de cerdo curaría la enfermedad. Wang Tao atribuyó a la causa de la diabetes a una enfermedad de riñón. Entonces, Wang Tao, un médico muy experimentado que desarrolló parte de los Jiangxi, puntos extraordinarios de la zona de la espalda, él decía que para diagnosticar esta enfermedad se tenía que probar la orina del paciente, y pues sabemos que cuando hay hiperglicemia a nivel de sangre, uno de los métodos para eliminar esta glucosa pues va a ser a través de la orina. Cuando se elimina a través de la orina huele y sabe dulce. En lugar de probarla, pues podemos poner un poquito de orina en el piso, y si las hormigas se juntan, pues sabemos que es un paciente diabético. Pero obviamente tenemos otros estudios actualmente de laboratorio que podemos saber si el paciente es diabético o no. Mientras Su Xing Miao, 1581 y 1682, otro médico conocido de la misma época, atribuyó la afección a irregularidades de alimenticias. Entonces, Su Xing Miao, otro médico muy experimentado, desde los 7 años ya médico, y parte de la corte médica del emperador, sugirió que se cambiara los métodos alimenticios para mejorar este tipo de enfermedad. Posteriormente, Liu Xinhen, 1010-1200, médico de la dinastía Jin, hizo hincapié en el papá de los trastornos emocionales. Entonces él decía que los trastornos emocionales también producían alteraciones a nivel de este síndrome. ¿Quién tenía razón? Pues los 3 tenían completamente la razón: alteraciones de riñón con alteraciones alimenticias y alteraciones emocionales. Es un conjunto de síntomas, de causas que producen los síntomas
y los diferenciarán las 5 esferas funcionales dentro de la medicina tradicional china. La medicina tradicional china afirma que el mecanismo principal de la diabetes es el calor interno, es un exceso de yang, el calor de manifestaciones de una abundancia de yang debida a la deficiencia de yin. Esta deficiencia de yin se puede deber a la constitución, a una dieta poco sana, trastornos emocionales, a patógenos externos, una combinación de estos factores de riesgo. Entonces, como tal, la alteración de este síndrome, del síndrome Xiaoquén, es la deficiencia de yin y el exceso de yang que provocará síntomas de calor. El aumento del apetito, ausencia de del funcionamiento de emaciación rápido del estómago, estimulado por el calor. Asimismo, este calor puede consumir el chi sano del organismo y conducir a una deficiencia de chi. Esto puede causar debilidad, fatiga y laxitud. La debilidad de la función digestiva del chi también puede explicarse por qué los pacientes con diabetes son más vulnerables frente a las infecciones. Entonces, como tal, como hay síndromes de calor en medicina tradicional china, como el calor de estómago, el alimento que entra ahí lo va a fundir y al momento de fundirlo los nutrientes no van a pasar o lo puro no va a pasar a vaso. Como no va a pasar, obviamente el organismo va a pedir más y el paciente genera el síntoma de polifagia. Cuando hay calor va a haber alteraciones también a nivel de la contención del chi, que va a debilitar al estómago y al vaso que corresponde al elemento tierra. Un trastorno de chi afectará finalmente a la sangre, yin y yang y otras sustancias fundamentales corporales. Cuando la sangre está afectada, puede conducir a una deficiencia de sangre o éstasis venosa y puede manifestar mediante complicaciones que involucren los ojos, el corazón, el riñón y otros órganos. A largo plazo, el yang también se verá afectado y conllevará una deficiencia tanto de yin como de yang y por último la muerte. Entonces, como tal, pues para la medicina tradicional china la deficiencia de yin provocará una deficiencia de yang y posteriormente, si no hay yin o yang, generará la muerte. Las alteraciones del flujo de chi generarán dolores, espasmos, paresias y parestesias que provocarán lo que llamamos neuralgia del diabético. En primer lugar, el calor interno surge de una manifestación inherente del yin o de la dieta, emociones y de este estilo de vida que lleva a la formación de calor y daña al yin. En este calor patógeno consumirá entonces gradualmente pero constantemente los fluidos yin. Más síntomas empiezan a aparecer con sed, como sed intensa, gran apetito, micciones frecuentes y pérdida del peso, las 4P. Entonces, como tal, la alteración de la diabetes es la deficiencia de yin del organismo. Para algunos pacientes puede que estos síntomas no sean muy marcados o que no se den en absoluto porque otros trastornos del chi harán que otros patrones se manifiesten de forma predominante. Debido a que muchos pacientes tienen sobrepeso, a menudo hay patrones que implican excesos de humedad y flema, puesto que en medicina china tratan el paciente de forma integral. Entonces, como tal, no todos los pacientes van a tener las 4P y no todos los pacientes diabéticos van a generar las mismas sintomatologías, sino que para la medicina tradicional china debe involucrarse el todo del paciente. Hay pacientes que desde antes de la diabetes son obesos y al ser obesos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ya contienen humedad de vaso, flema de vaso o flema de corazón, etcétera, que van a dañar aún otros síntomas. Es decir, no vamos a esperar los síntomas típicos de un diabético, sino que va a ser un diagnóstico diferencial por cada paciente para saber cómo tratar. Sin embargo, la base de la diabetes en la medicina tradicional china es la deficiencia de yin que genera que el yang se mantenga y genere calor, síntomas de calor, que afectarán posteriormente a los 3 yaos. Las afectaciones de deficiencia congénita de yin, el equilibrio emocional, otros factores y el estilo de vida, como es la dieta y la actividad, van a hacer que haya una deficiencia de yin, que genere calor, que genere deficiencia de fluidos yin, como la sangre, los yin-ye, la deficiencia de chi y yin,
Va a haber éstasis de los meridianos y colaterales, también son posibles otras complicaciones y finalmente la deficiencia de tanto de yin como de yang y la muerte. Es decir, es un síndrome que va a generarse periódicamente para causar la muerte. Simplemente aquí la diabetes hasta ahorita no hay sustento científico que nos diga que haya herramientas que la pueden llegar a remitir. Sin embargo, sí se puede llegar a un buen control de vida, un estilo de vida correcto con la acupuntura. ¿Qué síntomas va a haber? Deficiencia tanto de los fluidos yin como del chi. Ambas deficiencias pueden presentar síntomas al mismo tiempo o en momentos diferentes. La deficiencia de chi provoca fatiga, flojera, inactividad, falta de energía e incluso falta del aire. La deficiencia de yin produce sed y boca seca, sentimientos de calor por las partes e irritabilidad. Por las tardes e irritabilidad. Generalmente este patrón es más grave que la simple deficiencia de yin con calor interno. Va a generar éxtasis de sangre y obstrucción de los canales. A medida que la diabetes avanza, la sangre se verá afectada. El chi en insuficiencia y no puede contribuir a un flujo de sangre adecuado. La éxtasis de la sangre, como lleva diversas complicaciones graves, se darán todo tipo de problemas de vasos sanguíneos que darán repercusiones desde los ojos hasta la piel y provocar problemas de visión, retinopatía diabética, endurecimiento de las arterias y problemas dermatológicos, etc. Entonces, como el chi se va a estancar, cuando se estanca el libre flujo de chi, se estancará la sangre, que se le conoce como éxtasis de sangre, y provocará trastornos de la circulación. Es muy común en un paciente diabético que obviamente haya poca irrigación a nivel de las zonas más distales del corazón, que son los miembros inferiores, y que posteriormente darán paso a lo que ya llamamos como un pie diabético, que es la úlcera diabética, provocada por la falta de irrigación o algún tipo de traumatismo o incluso una mala higiene, no cortarse las uñas correctamente, ya que con una pequeña laceración, como el paciente tiene disminución del flujo sanguíneo y disminución del sistema inmunológico, puede provocar que esto se genere un pie diabético y posteriormente infectarse y obviamente generar gangrena. Los canales son las vías del chi y la sangre. Cuando la sangre está estancada, los canales se bloquean y causan entumecimientos y sensación de hormigueo y finalmente pérdida del flujo. Para la medicina tradicional china, las paresias, las parestesias y la disminución de la fuerza, al igual que la neuropatía diabética, se debe a un estancamiento por el chi y un éxtasis de Xue, que van a estar estancando los canales que se encuentran a nivel de la piel y que provocarán tanto hormigueo, que llamamos paresias, parestesias, y dolores como dolores urentes. Entonces, los tratamientos se basan de acuerdo a desbloquear el chi, movilizar la sangre, tonificar el yin esencial, ¿vale? Deficiencia de yin y yang. En la fase final, tanto el yin como el yang se ven afectados y pueden seguir numerosos problemas graves. Los órganos están gravemente afectados y aparecerán todo tipo de quejas y no hay respuesta a los tratamientos que funcionaron en las fases anteriores. Se trata simplemente de una progresión teórica de la diabetes en la medicina china hasta llegar a la muerte. Entonces, como tal, los síntomas van generando más alteraciones en las esferas funcionales de los 5 órganos hasta llegar a la muerte. Para la medicina tradicional china, estos síntomas también se van a distribuir en los 3 yaos. Recordemos qué son los yaos. Los yaos es la división de lo que vamos a ver aquí como es el tronco, la división de las cavidades del tronco, como es la cavidad torácica,
cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, donde se encuentran algunos órganos y estos yaos permiten el funcionamiento correcto de estos órganos y de estas vísceras. Cuando la consumición del yao superior generará principalmente dolencias en una fuerte sed y boca y lengua seca. Esto se deberá al calor de los pulmones en el método de tratamiento más importante. Es el método de tratamiento más importante. Entonces, el yao superior esté afectado, lo que va a afectar es el funcionamiento del órgano pulmón, así sucesivamente afectará también como fuente de los líquidos superiores, alteraciones de los líquidos, deshidratación de la piel, que va a ser su tejido, que es muy común en los pacientes que haya deshidratación de la piel y piel seca, que posteriormente provoquen también la ruptura de esa piel, y esto se debe gracias a la deficiencia de energía que tienen los pulmones. En la consumición media del yao medio, la principal dolencia es el hambre y una mayor ingestión de alimentos. La emaciación y las heces secas se deben al calor en estómago. En estos casos es importante eliminar el calor en estómago. Entonces, en el yao medio, quien va a afectar principalmente es al estómago y al vaso en el elemento tierra y va a provocar calor. Cuando provoque calor en la zona de intestinos, pues como no hay líquido, genera estreñimiento. Cuando hay calor de estómago, generará un síntoma que es polifagia, empezará a comer demasiado, puede haber eructos, halitosis, regurgitaciones, por las alteraciones que tienen que ver del calor de estómago y no se hará propiamente la distribución de lo puro y de lo turbio correctamente, por lo tanto pedirá más alimento. Consumición inferior del yao inferior, la primera dolencia es representa la emisión frecuente y excesiva sed que se debe a una deficiencia de riñón. La prioridad es la tonificación de los riñones. Como tal, ya en el yao inferior, quien va a estar afectado por el calor o por el yang va a ser el riñón. Y esta alteración del riñón provocará pues pérdida de los líquidos, va a generar sed excesiva y falta de orina o una hiperfunción del funcionamiento renal. Por las alteraciones que va a haber del calor a nivel del yao inferior. En el tratamiento de la acupuntura, muy fácil. Estómago 36 es uno de los más indicados. ¿Por qué estómago 36 es indicado? Bueno, estómago 36 ha demostrado en varios artículos ser una fuerte herramienta estimulada con electroacupuntura para disminuir los niveles de glicemia en pacientes diabéticos. La primera base de nuestro paciente es disminuir la glucosa a nivel de sangre, la hiperglicemia. ¿Por qué? Porque aunque nosotros pongamos puntos para ojo, pongamos puntos para la retinopatía diabética, para la neuropatía diabética, no vamos a hacer nada si nosotros no controlamos los niveles de azúcar de nuestro paciente, de glucosa de nuestro paciente. Por lo tanto, estómago 36 ha tenido muy buenos resultados en la disminución de niveles altos de glucosa con electroacupuntura colocando a 4 Hz. No solamente esto, dentro de la medicina tradicional china, el libro del Crisóforo menciona que el estómago 36 aumenta el sistema inmunológico, es preventivo, también es profiláctico, mejora el Senchi, que es la energía de inmunología, y va a tonificar tanto el yao medio, que va a tonificar al estómago, uno de los puntos más reconocidos y más estudiados, por lo tanto lo colocaríamos con un diabético. Siempre yo sugiero que para los pacientes diabéticos hay que hacer una muy buena asepsia de miembros inferiores, ya que es más factible que se llegue a infectar. Entonces, siempre con microdacil, estericida y limpiar los puntos que coloquemos en miembros inferiores para que no se lleguen a afectar. Y mismamente, cuando retiremos la aguja, colocar también este tipo de sustancias para evitarlo. Pishu es un punto Shu dorsal que se encuentra a nivel de la L de la torácica número 11, en la apófisis espinosa de la torácica número 11 a 1.5 Sun de la apófisis espinosa. Este punto es el punto Shu dorsal de vaso, que vaso también tiene que hacer la distribución y transporte de los alimentos, y él siempre va a agarrar lo puro. Va a ser uno de los puntos que vamos a estar utilizando en tonificación para regular el yao medio.
Posteriormente tenemos a Renmai 4 Yuan Yuan, que tiene una acción de tonificación del Yuan Qi, o de la energía esencial, de la energía fuente, y también tonificante del riñón. Entonces, en el Yao inferior, nosotros empezaríamos con Renmai 4 para tonificar lo que sería la energía del riñón. También es un punto profiláctico y que se utiliza mucho para prevenir enfermedades, principalmente del Yao inferior y de los riñones. Un punto extraordinario que muy pocos conocen y que se encuentran en muy pocos libros es el punto Yin Shu. El punto Yin Shu es un punto extraordinario que es el punto extraordinario de páncreas. Y este se va a encontrar en la torácica número 8, en la apófisis espinosa de la torácica número 8 a 1.5 zoom, en la misma línea de vejiga. Si nosotros revisamos nuestra puntología, sabemos que en la torácica número 8 a nivel del canal de vejiga no hay ningún punto más que este punto extraordinario que se llama Yin Shu. Este punto Yin Shu significa, Yin significa páncreas y Shu significa transporte o camino. El punto se localiza aproximadamente a 2 dedos de la espina dorsal a la altura de la octava vértebra torácica en la espalda. Entonces este punto se utiliza principalmente para estimular el páncreas en dado caso de una resistencia de la insulina. Con electroacupuntura tiene muy buenos resultados. Al igual que Renmai 12, ayudan a disglicemia a nivel del organismo, de la sangre. Vaso 6 es muy importante para este trastorno, ya que vaso 6 es conocido, el San Yin Yao es conocido por su acción tonificante del Yin. Es una reunión de los 3 canales Yin, tanto de del riñón, de hígado y de vaso, por lo tanto es un tonificante, genera sangre, refresca la sangre y la moviliza. Es un punto hemático que nos ayuda a seguir tonificando el Yin para que el Yang siga manteniéndose estable. Aparte de tonificar al vaso. El Shen Men, que es corazón 7, nos va a ayudar también en las alteraciones emocionales que pueda tener nuestro paciente, ya que es un regulador de la mente. Shen significa espíritu, alma, mente, inteligencia, y Men significa puerta. Entonces, la puerta de la mente, la puerta de la inteligencia, la puerta de la plenitud, del espíritu, del Dios, etc. Shen Men nos va a ayudar principalmente para alteraciones emocionales que puedan tener nuestros pacientes diabéticos. Ojo, así nosotros coloquemos acupuntura, el tratamiento base siempre va a ser la alimentación. Si un paciente diabético no tiene una dieta de acuerdo a su padecimiento, muy poco vamos a hacer por ese paciente con acupuntura, ya que aunque nosotros estemos regulando los niveles de glicemia, pues obviamente si el paciente sigue comiendo inadecuadamente, esos niveles van a seguir aumentando hasta que causen retinopatía diabética, neuropatía diabética, hongos, etcétera. ¿Por qué? Porque los hongos se alimentan principalmente de azúcar. Entonces, tener mucho cuidado en la cuestión de controlar los niveles de glucosa de nuestro paciente. Es lo primordial. Actualmente yo, que llevo ya también parte del diplomado de ozono, bueno, recomiendo a estos pacientes a la área de ozonoterapia, ya que el ozono es muy indicado, muy funcional y tiene muy buenos resultados a nivel de del metabolismo de la mitocondria para hacer la oxidorreducción y algunos procesos de beta-oxidación. Entonces, es adecuado para estos pacientes una sistémica, ya sea rectal o mayor, para estos pacientes, y los síntomas que tengan que ver con los órganos funcionales los estaríamos tratando con acupuntura. Este tratamiento integral nos ayudaría a que el paciente desarrolle menos agravamientos dentro de su patología. ¿Vale? Entonces, son pequeños puntos que nos ayudan a hacer la diferencia en los pacientes diabéticos. Como tal, el diagnóstico del diabético se va a hacer por estudio de gabinetes y estudio de laboratorio. Se le va a medir una química sanguínea donde nosotros vamos a detectar los niveles de glucosa y que estén menor a 100. Recordemos que nuestro paciente tiene 97, 98, bueno, pues no nos esperemos a que llegue al 100, sino que ya empezar con el tratamiento de una buena dieta, el uso de acupuntura y el uso de ozono para empezar a regular los procesos metabólicos que tenga este paciente. Como tal, recuerden que la diabetes, hay diferentes etiologías. Tenemos la diabetes
tipo 1 y tipo 2. La diferencia de la diabetes tipo 1 y tipo 2, pues es la etiología, es decir, la causa. La diabetes tipo 1 es también conocida anteriormente como diabetes del niño, diabetes insulino dependiente. Actualmente ya no se le conoce así porque ya pacientes que tienen tipo 2 se inyectan insulina y ya no se le puede llamar insulino dependiente. Tenemos como diabetes tipo 1. Esta diabetes tipo 1 se genera gracias a una enfermedad autoinmune, es decir, nuestras defensas nos desconocen y atacan a nuestras propias células de Langerhans, de las células beta, y entonces van a atacar y van a hacer que no haya insulina. En la número 1 no hay insulina y es por una alteración a nivel de una enfermedad autoinmune. Es por eso que se detecta rápidamente y se inyecta insulina para que el paciente pueda seguir viviendo. En la número 2, la diabetes mellitus tipo 2, aquí sí hay insulina, se desarrolla el páncreas completamente bien, sin embargo, por un exceso de alimentos ricos en azúcares, en harinas, va a provocar que aumente los niveles de glucosa a nivel de sangre y estos aumenten la insulina, pero va a llegar un momento en que los receptores de la insulina ya no captan bien la insulina y entonces ya no abren la célula para meter la glucosa y que la finalidad de esta genere ATP, sino que se va a hacer resistente y gracias a esa resistencia la glucosa se va a quedar a nivel de sangre generando hiperglicemia. Entonces, la número 1 tiene que ver con enfermedades autoinmunes desde el nacimiento y la número 2 tiene que ver con una resistencia y más que nada con hábitos alimenticios. México es uno de los países que más tiene diabéticos en todas las regiones de su país. Entonces, checar muy bien las dietas. El mexicano le choca llevar dietas, por lo tanto, debemos habituarlo. La auriculoterapia también es un buen método para ayudar a regular el apetito y que en este caso el paciente se cuide mucho más. Pero sí, el tratamiento base para un paciente diabético siempre va a ser la dieta, ejercicio y obviamente un buen tratamiento, ya sea con fármacos acompañados de tratamientos integrales como es el ozono, como es la acupuntura, o que si el paciente no quiere agujas, bueno, con homeopatía también es muy buen tratamiento para ayudar a nuestros pacientes, ¿vale? Pues es un tema corto, es un tema preciso y conciso, solamente ver las alteraciones que tiene la diabetes a nivel de la medicina tradicional china y algunos puntos sugeridos por algunos artículos. Hay muchas más investigaciones, muchas más, ¿cómo se llaman? Tratamientos que se llegan a ver, tanto con ozono, tanto con acupuntura, e incluso hay ya artículos descritos con plasma rico en plaquetas que ahí benefician estos tratamientos y al paciente. Pero bueno, pues estas son otras cosas más que vemos en los diplomados y simplemente esta es una pequeña probadita para que ustedes vean lo que se puede hacer con estos pacientes. Espero que les haya gustado y alguna duda hasta ahorita. Hola, ¿qué tal? Tu servidora Rocío Díaz. Oye, una pregunta. Bueno, llegué un poquito tarde, unos minutitos, tarde a la plática. Pero entonces, como pregunta concreta, ¿una glucosa elevada a una diabetes tipo 2 no se cura? ¿Solo se controla? ¿Dónde está? Aquí está, ya. Ok, exactamente, una diabetes tipo 2 como tal, mira, les voy a ser muy sincero. Muchos dicen que se puede llegar a curar. Sin embargo, científicamente no hay sustento que lo haga. O sea, yo no tengo un artículo en el cual me dicen, este protocolo se utilizó en tantos pacientes y lo puede llegar a remitir. Actualmente pueden llegar a niveles normales de glucosa, sí, pero ¿qué creen? La glucosa debe estar menor de 100 para estar regulada. Entonces, como tal, si un paciente apenas empieza a notar picos de glucosa alta, como de 110, 120, podemos ayudar a que el organismo otra vez se adapte a lo necesario. Pero si ya el paciente lleva 1 año, 2 años, ya con picos de 130, 140, el organismo se va a adaptar. Y al adaptarse, al momento de bajarle la glucosa a 100, el paciente se va a sentir cansado y fatigado. ¿Por qué? Porque su organismo ya se adaptó.
Entonces debemos mantener un rango normal de 110 para que el paciente no se sienta de esa forma. Ojo, también algo más peligroso es que el paciente le baje la glucosa hasta 70. Un paciente hipoglucémico es peor porque se puede morir. Entonces hay que tener un rango homeostático normal de un paciente diabético. De que al inicio de la enfermedad se puede llegar a hacer algo, sí se puede llegar a hacer algo. Regularla estaría muy bien con tratamientos alternativos, como va a ser el ozono, como va a ser la acupuntura, pero si ya tiene mucho tiempo muy difícil ese organismo, se va a adaptar otra vez a lo ya antes establecido. Ok, gracias. Entonces, ¿tú recomiendas que dependiendo del nivel de glucosa que tenga el paciente, es el número de veces que también se le puede hacer una terapia de acupuntura, como mínimo o como máximo? En dado caso, estamos hablando de cuántas. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? De preferencia, la norma oficial maneja 10 sesiones, pero ¿qué es lo primero que yo haría? Hacer su historia clínica de mi paciente, mando a hacer un examen general de orina, un examen general, mando a hacer una biometría hemática para saber cómo están los eritrocitos, leucocitos, etcétera, mando una química sanguínea de 7 elementos, de 27 elementos o de 47 elementos para saber cómo está el funcionamiento de todo el organismo. Tanto glucosa, tanto colesterol, triglicéridos, enzimas pancreáticas, enzimas hepáticas, funcionamiento renal, examen general de orina, para checar cómo está el estado global de mi paciente. Posteriormente, si solamente veo que la glucosa tiene una alteración y que no tiene que ver otra cosa más que con la alimentación, hago un régimen alimenticio para mi paciente o un plan alimenticio para mi paciente para evitar que siga consumiendo los alimentos que le están provocando el aumento excesivo de glicemia en la sangre. Posteriormente me hago ayuda de las terapias alternativas como es ozono, como es acupuntura, para colocársela durante 10 sesiones de acupuntura, y el ozono tiene 20 sesiones como ciclo de tratamiento. 20 sesiones. Después de esos 2 meses a lo mejor que nosotros dure nuestro paciente, volvemos a generar, obviamente con la dieta y todo y el ejercicio, volvemos a hacer otro examen general, examen biometría hemática, química sanguínea y examen general de orina, y checar que no tengan, que vaya de acorde y que haya bajado los niveles de glucosa. Ya cuando están así, bueno, pues el paciente se debe estar monitoreando constantemente. Todos los pacientes diabéticos ya deben de tener un glucómetro en casa. Ese glucómetro en casa se la tienen que estar tomando constantemente para sacar una media, si el paciente sí pudo disminuir su glucosa o si el paciente no ha disminuido su glucosa. Entonces, ese sería lo correcto. ¿Cuántas sesiones podrían ser? No te podría decir porque va a depender el organismo del paciente y si el paciente lleva un buen tratamiento en casa, tanto ejercicio como dieta. Si el paciente no sigue una dieta, no hace ejercicio, muy difícil lo vamos a sacar en 10 sesiones, en 20 sesiones. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Ok. Si no hay más dudas, bueno, esto sería todo por el momento y nos estamos viendo en otro seminario. Que tengan muy buena tarde, muy buena noche y nos estamos viendo. Bye.